Siendo las 7:20 en este gobierno de la mañana, Z101 en la edición de este miércoles 4 de mayo de este año 2022. Es el momento de escuchar la participación, dar los buenos días y el saludo cordial a nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio. Un fuerte abrazo a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico y sobre todo un fuerte abrazo a don Álvaro Albelo Hijo, a ese pueblo dominicano que siempre nos presta la atención en el gobierno de mayor, el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Bueno, gobierno por gobierno de la mañana, bueno, claro. Normal y típico. Bueno, hablando de lectura, me acuerdo una de mis lecturas, un libro de George Orwell, que es el seudónimo de Eric Arthur Blair, un libro que escribió llamado 1984, que refiere precisamente a una realidad distópica en la que los ciudadanos son manipulados por un gobierno autoritario central, por el partido único, en el que en esa historia no se conoce, no se sabe la verdad. La verdad es manipulada por un ministerio especial que de forma contradictoria se llama Ministerio de la Verdad. Mira qué cosa, hablando Nayib de Feria del Libro, tú inicias tu comentario proponiendo como base un texto, un libro, un título, un autor, del que por cierto debo decir y solamente agregarte, Conde, para mí el libro más acertado de él, porque 1984 es una distopía, pero el libro más acertado posiblemente del señor Orwell fue Rebelión en la Granja. Definitivamente sí hubo regímenes exactamente como él los describe en Rebelión en la Granja, que por cierto está escrito en un lenguaje hasta los niños pueden entender perfectamente. Incluso hay una caricatura muy buena, muy bien hecha por una casa británica que se puede ver en YouTube y los niños entender de qué trata. Y precisamente hay que entender cuando George Orwell escribe este libro, que es publicado en el año 1949, recién terminando casi la Segunda Guerra Mundial, en el que se instauraron regímenes autoritarios en el mundo entero, tenía y manifestaba en este libro esas preocupaciones de la limitación a la libertad de expresión, de información y el mismo sentido de la verdad, ese acceso libre a la información y que se pudiera poner a disposición de todos los ciudadanos. Pues él no solamente escribió novelas, así como la que refiere también José Luis, La Rebelión de la Granja, que por igual manifiesta esa preocupación constante de George Orwell, pero él también dedicó su vida a escribir, a criticar, a atacar esas posiciones de los gobiernos, muchas veces autoritarios, tendentes a manipular la verdad, manipular la libertad de expresión y evitar que fluya de manera que se tuviera en los medios de comunicación, en vez de un instrumento para promover la libertad, para promover los valores democráticos, que se tuviera como una herramienta para el control social. Bueno, pues hay un medio, vamos a decir una fundación internacional, que es la de Reporteros Sin Fronteras, que establece un ranking internacional. Y en ese ranking, la República Dominicana queda bien colocada. Pero antes de ir al ranking con relación a la República Dominicana, quisiéramos en cierta forma resumir la panorámica que este reporte o este ranking que hace Reporteros Sin Frontera plantea del mundo contemporáneo. Y es que en el mundo siguen estando presentes los retos referentes a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al de libre acceso a la información. Señores, en la República Dominicana en los últimos años se han tenido avances significativos que refleja este informe. Pero el mundo, si bien cada vez son menos los países en los que se tiene una limitación, una manipulación de los medios, todavía persisten. Y digo yo que en algunos se recrudece, pues si bien el Internet, el acceso a las redes sociales, se ha convertido en un aliado para comunicar ideas, también en otros espacios se ha convertido en una herramienta para manipular, para tergiversar, para conducir las masas, muchas veces con informaciones falsas. Y un elemento que trae este informe es el riesgo que plantean en muchos países generado por la fragmentación. Ya no solo por el control. Hay países que tienen un control absoluto y citan ahí dentro de esos países el caso de China, de Corea del Norte, en lo que el Estado,
que es una maquinaria organizada y dirigida por un partido único, tiene un control de todo. Es la propietaria de los medios de comunicación, tiene la posibilidad de censurar, al fin de cuentas es la que coloca la información que sale en los medios de comunicación. Sí, para citarle un par de casos a la gente, porque a veces esos términos quedan muy, muy elevados sobre nuestra práctica diaria. Usted que tiene Twitter, usted que tiene Instagram, usted que tiene Facebook, usted que accede a cualquier red social desde su gusto, si usted estuviera en un país de esos que mencionó Conde, además de que en algunos directamente no pudiera hacerlo, el caso de Corea del Norte, el internet es controlado y solamente lo puede usar la élite del gobierno. Imagínese usted países de esos donde se crean redes sociales alternas con otros nombres, aunque con igual funcionamiento, pero controladas por el Estado. El Facebook del Estado chino, el Instagram de ese Estado y así sucesivamente. Pero uno piensa que eso está muy lejos, pero tenemos un país aquí al lado, que es Cuba. Que para muchos fue el paradigma de muchas aspiraciones, de muchos movimientos políticos, inclusive. Ahí en Cuba no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y el Internet es controlado. Y en los hoteles solo pueden entrar. A ciertos lugares los cubanos no pueden entrar, para más decir. Y no hay posibilidad de decir lo que se piensa, lo que se quiere en cualquier espacio. No se tiene la posibilidad siquiera de protestar libremente. Pues, vimos las escenas en días pasados que algunos ciudadanos se atrevieron a protestar y sabemos cuáles fueron las consecuencias. Pero por igual, tienen la propiedad de los medios de comunicación y la propiedad de la misma información. No hay forma de que circule la información, de que circulen las informaciones de forma libre, de manera que el ciudadano se pueda hacer una idea de lo que está ocurriendo en su entorno. Estos elementos inciden de manera directa en la misma existencia de la democracia. No se puede concebir en estos tiempos una democracia sin que exista una libertad de expresión, una libertad de prensa, una libertad de información. Y es como si fuera un círculo vicioso, porque por igual es difícil que surjan estos elementos de libertad de prensa si no existe un gobierno democrático. Es un elemento que incide en el otro, hay una influencia recíproca de estos aspectos en lo que tiene que ver con la democracia y la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de expresión. Pero digo esto como preámbulo porque tenemos también como país que en determinadas ocasiones recibir con agrado noticias que nos son favorables. Y es precisamente en ese plano que la República Dominicana subió 20 lugares en ese ranking internacional. Pasamos del lugar número 50 al lugar número 30 por encima de otros países que tienen, o uno pudiera percibir, que tienen un mayor desarrollo económico y que tal vez uno pudiera pensar que también en este plano tienen mayor prestación o mejor desempeño. Y me refiero al caso de Austria y de España. República Dominicana supera a estos dos países. Ese ranking que hemos citado lo encabezan los países nórdicos. José Luis, que siempre destaca y lo toma, por ejemplo. Este ranking lo encabeza Noruega, Dinamarca y Suecia. Bueno, pues en el caso de la República Dominicana, en la síntesis que hace Reporteros Sin Frontera, dice que la República Dominicana, la libertad de prensa y de expresión son reales y están garantizados por la Constitución. Estos últimos años han sido testigos de un descenso de las agresiones verbales y físicas contra los periodistas. En ese análisis que hace, detallado, aspecto por aspecto, toma en consideración lo que es el panorama mediático, el contexto político, el marco legal, el contexto económico, el contexto sociocultural y el contexto de la seguridad. En ese último aspecto es el que quizá más se destaca en la República Dominicana en comparación con otros países en los que el ejercicio del periodismo se convierte en un riesgo, en una profesión de alto riesgo. En la República Dominicana pudiera haber algún caso aislado de ataques, de agresiones en contra de periodistas, pero son casos muy aislados. En otros países es el diario vivir. No solamente desde el Estado, sino también de ciertas bandas incontrolables que atacan y hasta le quitan la vida a los periodistas. En el plano del contexto... Pero aquí no hay límite en la libertad de prensa. En este país, si algo tenemos nosotros que hemos logrado mantener es
ese valor fundamental. Tú puedes tener situaciones que se pueden expresar como una, ¿qué te digo? Como una coerción. Yo por eso pero pienso, no Felipe, más que el tema de aquí no hay limitación a la libertad de prensa. Yo por eso pienso, Felipe, que aquí a veces la misma comunicación, el mismo aparato de prensa, en ocasiones, sobre todo cuando tiene enfrentamientos, conflictos, porque eso es otra cosa. Libertad de prensa no quiere decir que la prensa no tenga, o un periodista, o un medio, o un grupo, no tenga que tener conflictos. Hay quien cree que se tiene licencia para no tener conflictos. Yo por eso fui muy cuidadoso, y obviamente lo que uno ha dicho ahí queda grabado, en tratar de no utilizar un término que se puso muy de moda en un momento, en el gobierno pasado, de gente diciendo la palabra dictadura, así alegremente. No, porque con eso hay que tener cuidado. Había que tenerlo en ese momento, que mucha gente se excedió y se quiso hacer de eso una bandera, y hay que tenerlo ahora, por lo que ha dicho Felipe. Aquí hay un exceso de libertad de prensa y de libertad de expresión. Posiblemente. Porque no hay un límite. Posiblemente. Y no tenemos. Y que conste que yo prefiero ese exceso al otro. Claro, obviamente, al igual, porque para eso está la ley. O sea, la ley está para eso. Pero creo, Felipe, incluso insisto, porque mucha gente dirá, pero acuérdate de este caso, acuérdate del otro. Estudia cada caso con lupa. Es que los casos son aislados. Y pregúntese si es sistémico. Mire, en este país ahora mismo hay yo no sé cuántos ingenieros civiles presos, yo no sé cuántos militares presos hay. Ahora, yo dudo que haya muchos periodistas presos. Es más, posiblemente no haya ninguno. Por el delito de opinión no hay ninguno. Que yo sepa. Sí, si alguien lo tiene, no lo hay. Lo autorizo a que me y además de eso, aquí no hay uno. El sistema de justicia en la República Dominicana ha sido muy tolerante en la defensa de la libertad de prensa en cada uno de los escenarios donde se intenta coartar la libertad de prensa. Tú puedes tener aquí autocensura. Claro. No, y hasta la jurisprudencia aprobada, sí, como el caso de la ex primera dama y ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Incluso en el caso que ella pudo en los tribunales probar, básicamente la penalidad fue civil, fue de carácter monetario. Por eso te digo, porque ahí entra el tema de la penalización del delito de opinión. Exacto, se despenalizó casi completamente. Hasta ahora en la República Dominicana no se ha puesto de manifiesto. Y digo que yo creo que el único problema que tú puedes señalar aquí en lo que tiene que ver el tema de la libertad de prensa de la República Dominicana es la autocensura. Y el peso del gobierno en la publicidad. Porque de ahí se deriva la autocensura. Por eso hablo de autocensura, para no entrar en mayores detalles, porque eso deriva la autocensura. Y en ese orden precisamente destaca, cuando se hace el análisis, esta fundación de Reporteros Sin Frontera, al hacer el ranking, analiza los avances que se ha tenido en la República Dominicana en cuanto a la diversidad de los medios de comunicación. Aquí se puede decir que en la televisión de pago hay cientos de canales, con una oferta diversa. Este país tú lo comparas con otro de Centroamérica, y el número de canales locales, regionales, nacionales, por no entrar al tema de la radio, que lo conocen muy bien, bienvenido, porque saben todos los que han operado emisoras, lo difícil de irse haciendo con un lugar en el espectro. Ya el espectro FM en Santo Domingo está cubierto completamente. Y hay regiones donde está bastante cubierto. Y por igual no hay una limitación de la población para que escuche un determinado medio. En lo absoluto hay un control del Estado, pero por igual el acceso al Internet. Se puede decir que en la República Dominicana tenemos un acceso generalizado al Internet. Hay páginas de Internet dedicadas a la información. Pudiera mejorar si no tuviera los impuestos más caros de América Latina, eso, pero amén, para adelante. Pero precisamente todos estos elementos son los que ayudan a construir y a colocar a la República Dominicana dentro de ese ranking internacional en una posición privilegiada. Ahora bien, hay retos que no solamente son de la República Dominicana, hay algunos que son propios del país, como es el caso de que aún existe una legislación que establece penas privativas de libertad para ciertos delitos, lo de difamación e injuria. Sigue teniéndose la posibilidad, y cuando estos se ejercen por vía de los medios de comunicación, de que se establezca una sanción privativa de libertad. En otros países tan solo conlleva una sanción de índole económica, pecuniaria. Esto es un elemento que aún está pendiente de revisión y que esperamos que en el Código Penal, que se ha eternizado la discusión en el Congreso Nacional, en algún momento se pueda echar adelante y eliminar esa sanción y limitar esto a un asunto solamente de índole civil. Ahora, otro reto que se señala en ese informe y con el que con el que nos identificamos, es que medios de gran incidencia en la República Dominicana, medios periodísticos,
medios de comunicación de gran relevancia están en manos de 2 o 3 sectores de relevancia económica. Algunos pertenecen a grupos bancarios y otros a ciertos grupos económicos. Eso es un elemento que reseña este informe y que hay que tomar en consideración porque sí, pero ellos se equivocaron, pero afectan. Se equivocaron con la parte bancaria. Aquí la ley monetaria y financiera, después que se modificó esa ley, la ley prohíbe de manera taxativa el que el sistema bancario, que bancos comerciales sean además propietarios de medios de comunicación. Es correcto. No hay aquí un medio de comunicación. Tú puedes tener un grupo empresarial asociado que pueda tener una sociedad comercial con un banco comercial múltiple, pero en términos accionarios no son propietarios de los medios de comunicación. Hacia allá vamos con la aclaración. Muchísimas gracias, Felipe. Precisamente hace la referencia en esos términos, pero sí la esencia de esa crítica que hace Reporteros Sin Frontera va dirigido sobre todo a esos sectores económicos vinculados a esos sectores bancarios. También hay un reto que entiendo es de una importancia cardinal y es la influencia, el peso que tiene el Estado Dominicano en la colocación de la publicidad, que si bien no siempre se manifiesta como una mordaza, en determinadas ocasiones así lo es. No se tiene como una herramienta tendente a callar, vamos a decir, o silenciar a ciertos comunicadores, pero sí es capaz de silenciar ciertas informaciones. De manera que persisten estos retos en la República Dominicana, pero valga la loa, valga la alabanza en este aspecto, en medio de tantas noticias negativas, que la República Dominicana ha ganado un espacio importante en este ranking internacional, aumentando 20 posiciones del ranking hecho en años anteriores, específicamente el del año 2021, donde ocupábamos el lugar 50 y al día de hoy, en lo que tiene que ver con el ranking realizado por Reporteros Sin Fronteras, hoy ocupamos el lugar número 30. ¡Llévatelo, Cundo!